con lo que es la carta de Pablo a los hermanos allí en Corintio. Vamos ahí al capítulo 1, y mientras van llegando voy poniendo el cronómetro solamente para saber si funciona, porque no le voy a hacer caso. Ahí está. Y bueno, como ya hemos visto, como ya se ha estado hablando, ya se ha dado introducción y ya se ha comenzado a avanzar en lo que es el capítulo 1, la carta de Pablo a estos hermanos. Simplemente vamos a hacer un repaso para que vayamos entendiendo qué es lo que pasaba. Sabemos que esta carta fue escrita por Pablo, el apóstol Pablo, a los hermanos que estaban allí en Corintio. El apóstol Pablo escribe desde Éfeso, ahí al final de los últimos, al final de los 3 años que Pablo estuvo allí en Éfeso, predicando y demás. El apóstol Pablo escribe esta carta a estos hermanos. Eso lo podemos ver allí en Hechos capítulo 18, lo podemos ver también capítulos 20 de Hechos. Y tenemos evidencia, tanto interna como externa, de que Pablo fue el autor, o el escritor, mejor dicho, de esta carta a estos hermanos. Y bueno, y Pablo mismo lo dice ahí en 1 Corintios 16, capítulo 16, versículos 5 al 9, y habla de cómo las escribió y de qué manera lo hizo. Entonces, tenemos un apóstol Pablo que fue uno de los que estuvo predicando allí en Corintio, y hemos visto, o se ha mencionado también a otra persona, y es a Apolos. Apolos fue otro de los que estuvo predicando allí en Corinto, y eso lo vemos ahí en Hechos capítulo 18, que bueno, después de que Pablo pasó y fue predicando el mensaje, llega Apolos y también comienza a predicar, y se dan algunas características muy lindas de Apolos, y que era muy elocuente y que hablaba bien y que además tenía unas ganas tremendas de predicar. Y por ahí aparecieron 2 personas, Priscila y Aquila. Creo que a Priscila la estuvieron viendo ayer. Le ardieron las orejas y hoy vamos simplemente a mencionarla. Pero pensar en Priscila y Aquila, estas personas que se convirtieron con la predicación del Evangelio de Pablo, ¿tá? Y estuvieron allí sirviendo en Corintio también, y cuando ven y cuando escuchan a Apolos, que tan fervientemente estaba predicando y con tantas ganas y con tanto ímpetu, pero habían algunas cosas que era necesario que Apolo profundizara o aprendiera. Entonces ellos lo llaman aparte y le dicen, ven un poquito que tenemos que conversar algo, ¿no? Y conversan con Apolo, y qué fascinante, qué importante fue esa charla, o esos días que estuvieron charlando, no sé, pero qué importante esta actitud tanto de Priscila como de Aquila en venir y decir, bueno, ven que hay que acomodar algunas cositas para seguir adelante, ¿no? Entonces, qué gran ejemplo nos dejan ellos también. Pero bueno, no nos vamos a enfocar tanto en estas personas, sino más bien en la iglesia de Corintio. Esta iglesia que Pablo tiene que escribir en respuesta básicamente a 2 cosas. Una es acerca del matrimonio. Pablo tiene que escribir a esta iglesia acerca del matrimonio de creyentes, del matrimonio de los incrédulos y el matrimonio híbrido que estaba pasando ahí entre creyentes y no creyentes. Entonces, el apóstol Pablo tiene que escribir acerca de esto y también acomodar algunas otras cosas que estaban pasando y que no estaban del todo bien. Pero si uno se pone a mirar la carta de Pablo a estos hermanos allí, Pablo no tiene que estar corrigiendo tantas cosas doctrinales, sino más bien tiene que estar haciendo todo el tiempo un llamado de atención
y un tirón de oreja a que los creyentes vivan como creyentes. Entonces el apóstol Pablo lo que está haciendo básicamente es exhortando, corrigiendo, animando a una iglesia a que viva como iglesia, a que viva como es digno de un hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta y la excusa es responder estas preguntas, pero había cosas que corregir, había formas, manejos en la iglesia que eran necesarios corregir. Y bueno, y había otro tema por ahí que era la alimentación, ¿no? Ese era el otro tema principal por el cual Pablo tiene que hablar a esta iglesia. No quiere decir que fueran todos obesos, si bien se puede entender así por lo que habla en 1 Corintios allí 11, ¿tá? Cuando está hablando de la cena, que algunos iban y comían y no esperaban a los otros, eran medio glotones. No solo de eso, sino que hablaba principalmente de comer aquellas cosas que estaban siendo entregadas a los ídolos. Entonces, Pablo tiene que hacer un llamado de atención a lo que es la santidad. Y qué curioso que en el pasaje que vamos a ver hoy, trata justamente esto. Trata tema de santidad, justificación y redención. De este pasaje que me tocó a mí, si ustedes saben que yo soy larguero y me dan un pasaje tan largo como este, no pueden esperar que lo hable en 5 minutos. Entonces, simplemente voy a mencionar 2 temas o voy a seleccionar este pasaje en 2 temas, por amor a ustedes nada más. Así que vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, hasta el versículo 31. Y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo, crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestro Dios y Padre, queremos darte gracias, Señor, por este día, pero agradecerte, Señor, porque podemos estar acá, podemos estar juntos y podemos, Señor, disfrutar un día, un domingo más, Señor, de venir y de hacer memoria de la obra del Señor Jesús en la cruz. Pero también, Señor, un día más, Señor, poder acercarnos a ti, a tu palabra, y poder escucharte a ti, Señor. Queremos pedirte eso, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes,
y que como cantábamos recién, que tú hables, Señor, a nuestra vida. Y pasa eso, Señor, cuando tú hablas a nuestra vida, muchas veces no sabemos cómo estar. No sabemos si llorar como un niño o si reír. Pero, Señor, queremos que seas tú hablándonos en esta noche y que me uses, Señor, para la gloria tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así que bueno, como le decía, hay mucha cosa que podemos sacar de este pasaje, hay mucho que podemos aprender, pero a mí me gustaría enfocarme más que nada en lo que es el versículo 30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense que la palabra que está usando, la conjugación que está usando es, por Él estáis vosotros. Dicho acá en el Chuy, ustedes están, gracias a Cristo, en ese lugar. Entonces hablamos de una posición delante de Dios. Cada uno de nosotros puede estar sentado acá o parado acá. Podemos estar en este lugar no por nuestros propios méritos, no porque nosotros seamos buenos, no porque hayamos alcanzado el favor de Dios en nosotros mismos, sino que somos vistos por Dios en Cristo con estas características. Hemos sido santificados en Cristo. Hemos sido justificados en Cristo. Hemos sido redimidos en Cristo. Y pensar en esto es una locura, como dice el pasaje, ¿no? Es una locura poder mirar y decir, mira a estos muchachos cómo andan ahí predicando, y uno no puede entender el obrar de Dios. Parece que en esta iglesia lo que estaba pasando era que habían muchos que decían, no, a mí me predicó Pablo, yo soy de Pablo, a mí me predicó Apolo, yo soy de Apolo, a mí me predicó otro, y soy de este otro, y otro, los más santos decían, no, yo soy de Cristo. ¿No? Entonces, se estaba generando todo este ambiente, esa división entre los hermanos, entre decir, no, yo soy más santo porque el que me predicó a mí fue Pablo, o yo soy más espiritual porque el que me habló fue Apolo, o los que me corrigieron fueron Priscila y Aquila, ¿no? Entonces se iba generando esta división, se iba generando esta separación, esta división entre los hermanos por cosas que no trascendían espiritualmente. Entonces el apóstol Pablo le tiene que ir y cinchar la oreja y decir, no se la crean, muchachos, no se la crean, ustedes no están acá porque yo les hablé, ni porque Apolo les habló, ni por nadie más, ustedes están acá únicamente por Cristo. Y de este punto, de esta base tenemos que partir nosotros. Nosotros, ninguno de nosotros nos podemos creer que somos más o menos que el hermano que tenemos al costado, simplemente porque estoy ocupando un lugar o porque estoy haciendo una tarea diferente. No soy más que el hermano, no soy más que ustedes simplemente por estar predicando acá. Porque a mí hoy me toque predicar acá, yo no soy más que ustedes. ¿Voy a tener mayor responsabilidad por predicar? Sí. O mayor exigencia, mejor dicho, sí. Pero eso no me hace mejor. No me hace mirarlos a ustedes por encima del hombro, como decimos a veces, ¿no? No me hace una mejor persona. Dios te ve a ti y me ve a mí de la misma forma, y es por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque a Cristo le costó su vida para salvarte a ti y salvarme a mí. Entonces, en Cristo, en esta posición que tenemos, en esta vista posicional, por llamarlo de alguna forma, de cómo Dios nos ve, Dios te ve a ti y me ve a mí, santificado. ¿Por tu obra o por mi obra? No. Somos santificados por la obra del Señor Jesucristo.
somos justificados y somos redimidos. Ahora, vamos a ir viendo un poco más esto. Si vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos habla un poco más de esto. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de Pablo? ¿Está hablando de Apolo? ¿Está hablando de Priscila o de Aquila? ¿De quién está hablando? De Cristo. Entonces, fíjense que no está diciendo en Pablo, que no conoció pecado, ahí ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos mintiendo, ya estaríamos tergiversando, divinizando a Pablo, San Pablo, ¿no? Pero está hablando de Cristo. Cristo era el único que podía ser colocado en ese lugar. Era el único que podía decir que no conoció pecado. Que por ti y por mí se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Dios, este Dios siendo amor, porque Dios es amor, no anuló su otro atributo de ser justo. Porque por ser Dios y por ser un Dios de amor, no dejó de ser un Dios justo. Y aplicó su justicia en Cristo. Ahora, ¿qué justicia? La justicia de que la paga del pecado es muerte. Y que para pagar el pecado tuyo y el pecado mío era necesario morir. Era necesario derramar sangre. Pero no era cualquier sangre. No era cualquier sacrificio. Era el sacrificio de aquel animal, de aquel cordero que había sido seleccionado en la antigüedad, hablando, ¿no? En el Antiguo Testamento, que había sido seleccionado, que tenía que tener unas características particulares y ser llevado allí, ser entregado, ser sacrificado. Pero eso se aplicó en Cristo. Eso simplemente era un tipo, una imagen de Cristo que iba a preparar el pueblo para lo que Dios quería, para lo que iba a representar a Cristo. Y es esto, ¿no? No teniendo pecado, se hizo pecado por nosotros. Ahora uno se pone a pensar esto y es una locura. Es una locura, ¿no? Pensar en esto tiene coherencia todo lo que está hablando el resto del pasaje. Es una locura cuando nosotros vamos a predicarle a las personas y que la gente por ahí nos mire con cara rara y diga, pero ¿y este está loco? ¿Cómo Dios me va a amar a mí si soy un desastre? O lo otro, yo soy buena gente, ¿cómo Dios va a morir por mí? ¿No? Entonces, aquel que no conoció pecado, el que nunca pecó, el que era santo, por nosotros, Dios lo hizo pecado. Lo llevó a la cruz, cargó Él el castigo, el peso de nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesús. La justicia de Dios, la justificación, no se hizo directamente sobre nosotros, se hizo sobre Cristo. Y por Cristo Dios nos ve justificados. Ahora, si vamos a Romanos capítulo 3, un capítulo más conocido tal vez, vamos al versículo 31, Romanos 3, 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No era por la fe en Apolo, no era por la fe en Pablo, no era por la fe en nadie más. Era por la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta justificación, somos justificados por Dios, no por nosotros, sino por la obra del Señor Jesús en la cruz. Lo que nosotros merecíamos, lo padeció Cristo. Lo que nosotros teníamos que pagar, lo pagó Cristo. Y esta es la justificación. También tenemos aquí lo que es santificación y redención. Les leo acá un comentario que dice que la justificación, que también puede traducirse como la justicia de Dios, es todo lo que Dios demanda y aprueba. Y en forma puntual la encontramos en Cristo mismo, quien satisfizo en nuestro lugar todos los requisitos de la ley. Mediante la imputación, Cristo nos ha sido hecho justificación. ¿Se entiende? Lo leo de nuevo. La justificación, que también puede traducirse como la justicia de Dios. Esto es justificación, la justicia de Dios aplicada en todo lo que Dios, es todo lo que Dios demanda y aprueba. ¿Qué demandaba Dios? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que Dios demanda. Ese es el castigo. ¿Y qué es lo que Dios aprueba? El sacrificio, sí, está bien, pero ¿qué es lo que Dios aprobó de Cristo? Él pagó por nosotros, pero Dios lo ve como propicio, aceptado, adecuado para eso. Cumplía, por decirlo de alguna forma, cumplía los requisitos que Dios ponía para ese sacrificio. Es lo que Dios demanda y aprueba en forma puntual. Lo encontramos en Cristo mismo, quien satisfizo en nuestro lugar todos los requerimientos de la ley. Se aplicó la ley en Cristo, porque era el que cumplía con los requisitos. Entonces, nos ha sido hecho justificación. Esa justicia fue aplicada en Cristo. Ahora, cuando uno piensa en esto de propiciación, hay una traducción ahí, un nombre a esa palabra ahí, que obviamente apenas sé español, no voy a saber griego ni nada de eso, pero que significa aquello que hace expiación o propiciación, o bien el regalo que obtiene propiciación, ¿no? Es aquello que uno paga, es propicio, es adecuado y es recibido como paga por ese sacrificio. Y qué curioso que el apóstol Pablo habla todo esto y resume en esta palabra, dice, mas por Él, por Cristo, estáis vosotros, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho Dios, por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en Él. ¿Hay algo que tú y yo tengamos que gloriarnos? ¿Hay algo en lo que tú y yo tengamos que sacarnos cartel? Creo que lo único es en que podemos decir, por gracia soy salvo. Si hay algún cartel que nosotros tenemos que sacarnos, creo que era, no me acuerdo si era Fernando o algo, decía el otro día en la reunión de hombres, siervo inútil soy, ¿no? Siervo inútil soy. Lo que tenía que hacer, lo hice.
Entonces, pensar en esta posición en Cristo, pensar en esta posición nos tiene que llevar a esta misma actitud. No de gloriarnos nosotros mismos, no de creernos que somos algo, no de creernos que somos lo más importante, sino vernos como Dios nos ve. No estoy diciendo esto de decirnos, usando esta palabra que una vez escuché de pobrecitearnos, ¿no? De hacernos los pobrecitos. Ay, pobre de mí, no, mira, soy un desastre, pero Cristo me salvó. No, tampoco irnos al extremo de eso, ¿no? Pero sí vernos como Cristo nos ve. Vernos como Cristo nos ve. En la posición que Cristo nos puso. ¿Cuál es la posición? Santificados por medio de Cristo. Justificados por medio de Cristo. Redimidos por medio de Cristo. Entonces, si todo fue por medio de Cristo, ¿cuál mérito tengo yo? Ninguno. Entonces, en esa posición, disfrutemos esa posición que Dios nos ha dado. Y Pablo está hablando de ese contraste de la vida del mundo y la vida de una persona que está caminando con Cristo. Y Pablo les dice, además de decirle esto, miren muchachos, ustedes no tienen nada que ver con esto. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Ustedes simplemente son beneficiarios de la gracia de Dios. Para reafirmar eso les dice, muchachos, mírense entre ustedes. Parafraseando, ¿no? Mírense entre ustedes. Entre ustedes no hay doctores de la ley, por decirlo así. No hay muchos sabios, no hay muchos doctos en muchas cosas, ¿no? Básicamente le está diciendo lo vil, lo menospreciado, lo que el mundo descartó, eso es lo que somos tú y yo. Somos descartados por el mundo. Por su gracia, Dios nos ha ido transformando y nos ha hecho útiles para Él. Pero esto no es para que nos creamos, yo soy el mejor enfermero del Chuy. No caigan en la médica. Por lo menos cuando yo estoy. Pero no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que ustedes no se la crean, no crean que son, ahora que son hijos de Dios, que son lo mejor del mundo. Porque a veces podemos caer en esa de decir, no, pero somos cristianos ahora, los pico a todos, ¿no? A veces podemos caer en esa de creernos que somos superiores o que somos mejores a otros. Y nosotros somos vistos de la misma forma que las personas que están en el mundo. Somos personas que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Cristo nos rescató. ¿Hay algo que me hace mejor? No. Tengo la gracia de que he podido alcanzar la salvación por medio de Cristo. Y Dios me manda llevarle la gracia a ellos también. Entonces, pensemos en esa posición, en la posición que tenemos en Cristo. No por nosotros, no por nuestro mérito, no porque seamos algo, sino por lo que Dios hizo a nuestro favor. Y dice el versículo 22, ahí del capítulo 1, dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que pensando en esto, ¿no? El primer punto que quería compartirles era esto mismo, de que nuestra posición, lo que soy y lo que tengo, no es por mí mismo, es por Cristo. Es por su obra en la cruz en mi favor. Este segundo punto que quiero pensar junto es en esa locura que para algunos es locura, mientras que para otros es el poder de Dios manifestado
o manifiesto en la sabiduría de Dios. En un momento el Señor Jesús, hablando en parábola, le dice, Señor, orando, le dice, Señor, gracias porque no le revelaste estas cosas a ellos, sino que le diste a conocer por medio de los niños. Y el Señor Jesús en momentos tiene que usar esas expresiones así de fuerte, ¿no? Y así de fuerte era la expresión que el apóstol Pablo estaba usando con estos hermanos. Era un golpe de realidad. Ustedes son lo vil, son lo menospreciado. El mundo no los quiere. Y déjame decirte algo, hermano. Si tú estás caminando como Cristo quiere que camines, el mundo no te quiere. Si tú estás caminando como Dios manda, el mundo no te quiere. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y lo repito una vez más, si estás caminando como Dios quiere que camines, el mundo no te quiere. ¿Por qué? Porque sos diferente. ¿Mejor? No. Usé la palabra diferente. Porque hay algo diferente en ti y es Cristo. Y cuando la luz está allí, deja en evidencia las tinieblas, las obras de las tinieblas. ¿Y ustedes qué creen que van a querer hacer con esa lámpara que está brillando? Van a llover piedra de todos lados con tal de apagar. Si no, los ladrones andarían con linterna. ¿No? ¿Por qué? Porque las obras de las tinieblas, en oscuridad, van a hacer lo que van a hacer y nadie los va a ver. O va a pasar desapercibido, pero cuando alguien, un hijo de Dios, está en un lugar viviendo como Dios quiere que viva, va a ser una luz que va a estar brillando y esa luz molesta. Esa luz molesta. Entonces, es una locura. Es una locura que nosotros estemos predicando. Y sepamos que si estamos caminando como Dios quiere que caminemos, el mundo no nos va a recibir de brazos abiertos, no nos va a amar. Tampoco estoy diciendo con esto que mañana vayan y agarren a trompada todo en el trabajo, no, porque José dijo que a mí me van a odiar y ustedes me odian. No, yo no dije eso. Lo que estoy diciendo es que dejamos en evidencia, cuando caminamos como Dios quiere que caminemos, dejamos en evidencia lo que está mal. Y es una locura predicar. ¿Cómo es esto de predicar a un Cristo? ¿Cómo es esto de predicar a alguien que vino, que se hizo, que siendo Dios dejó su lugar, que vino, que se hizo uno como yo y que fue a la cruz a morir por mí? Es una locura. Es una locura. Bendita locura. Esa locura que hemos alcanzado o que hemos creído por medio de la predicación. Y esto es lo que Pablo hacía, era lo que Apolo hacía, era lo que Priscila y Aquila hacía, y era lo que muchas otras personas que se convirtieron allí en Corintio estaban haciendo. Yo les animo a que lean el libro de Hechos, capítulo 18, capítulo 20 también. Vean la riqueza que hay allí de lo que Pablo hacía, de lo que Apolo hacía, de cómo ellos estaban predicando. Y van a entender un poco más esto. Pero pensando en esta locura, tenemos una locura que compartir. Tenemos una locura que compartir. Que cuando la gente entienda o crea en Cristo, va a decir, qué loco, ¿no? Pensar en esto realmente es una locura. Pensar en que yo, siendo enemigo de Dios, Dios me amó y me perdonó cuando yo lo único que hacía era ir en contra de Él. Tiene razón, es una locura. Yo lo único que quería era estar enemistado con Dios. No me importaba Dios. Y aún así, Cristo fue enviado por Dios a pagar el precio por tu pecado y por mi pecado. Es una locura. Y es una locura, es una locura que debemos
que debemos compartir a otros. Es poder de Dios para salvación. Y el tercer punto, y con esto termino, es, dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. La gente esperaba al Mesías, al enviado de Dios. Esperaban una persona que los iba a librar del poder de los romanos y que los iba a poder librar del dominio terrenal de aquellos reyes que estaban poniendo en cautiverio al pueblo de Dios. Pero la libertad que Cristo venía a dar era libertad espiritual. Era esa libertad de que cuando conocemos a Cristo, las cadenas del pecado son rotas. La esclavitud al pecado es roto. Y dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados, no está diciendo, no, esto es para algunos nada más, ojo, el resto queda afuera, no está diciendo eso. Hay un llamado que no importa si soy judío, si soy griego, si soy uruguayo, soy brasilero, argentino, no importa. Creo que no me faltó ninguna nacionalidad, ¿no? No importa nuestra nacionalidad. Hay un llamado que Dios está haciendo hoy. Es un llamado a creer. Es un llamado a reconciliarse con Dios. Es un llamado a dejar atrás esa vida de pecado. Es un llamado a dejar atrás nuestra forma de vivir. Pero también es un llamado que el apóstol Pablo tiene que hacer a estos hermanos a dejar de vivir en su carnalidad. Dejar de vivir en esas divisiones, dejar de vivir en ese pecado de cinchar para un lado, cinchar para el otro. En decir, no, yo soy de fulano, yo soy de mengano, y si Sergio dice una cosa y Leo dice otra, y bueno, vamos a buscar la que me conviene más, ¿no? Va a ganar Sergio, pero está. Pero pensar en eso, ¿no? Que a veces uno esto lo tiene tan asumido, y por ahí pasa, no, si lo dice Sergio o Leo, es palabra santa, ¿no? Que lo que nosotros nos tengamos que basar sea en lo que Dios dice. Está bien, es importante lo que Leo y Sergio dicen, sí, yo tampoco estoy diciendo eso. Pero más importante que lo que ellos dicen es lo que Dios dice. Más importante es lo que Dios dice. Entonces, Pablo tiene que cinchar la oreja a esta iglesia. Pablo tiene que cinchar la oreja a estos hermanos en que dejen esas divisiones, que dejen esa, y disculpen la palabra, que dejen esa bobada de estar diciendo, nada, yo soy de uno, yo soy del otro. Dejen esa pavada, dejen esas tonterías. Hay una sola cosa que nos tenemos que enfocar y es unidad. Es la unidad. Es la unidad del pueblo de Dios, la unidad de la iglesia, porque para eso murió Cristo. Para formar un pueblo fuerte, un pueblo unido. Y ese llamado tiene un llamado doble, por llamarlo de alguna forma, por nombrarlo de alguna forma. El llamado a aquellos que todavía no han conocido, que no han gustado esta locura, por llamarlo así. A que hoy es el día en que Dios está llamando a que nos reconciliemos con Él, a que volvamos a Él. Pero también hay un llamado de Dios a que nos dejemos de tanta pavada, a que nos dejemos de andar con el cartel de cristiano, viviendo como uno más del mundo. A que nos dejemos de vivir esa doble vida, a que nos dejemos de vivir, de ser una cosa el domingo acá, o el miércoles, o el día que vengamos, que venimos martes, miércoles, sábado, domingo, que dejemos casi toda la semana, ¿no?
que dejemos de lado esa careta, esa máscara, no me salía, esa fachada. Que seamos como Dios quiere, íntegros, de un mismo sentir, que seamos maduros, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos maduros, no maduros, que seamos maduros espiritualmente, más duros no. Pensar en estas cosas, ¿no? Y simplemente quiero terminar acá. El cronómetro nunca está a mi favor, che. Pero pensar en estas tres cosas, ¿no? En esa posición que tenemos en Cristo. Pensar en lo que Cristo hizo a nuestro favor, siendo nosotros lo vil, lo menospreciado, siendo nosotros enemigos de Dios, hemos sido justificados, santificados y redimidos por Cristo. Y así es como Dios nos ve, en esa posición adquirida por Cristo. No por nosotros, por Cristo. Tenemos una locura para compartir. Este mensaje de salvación, esto que para muchos es una locura, pero que debemos ir y llevar ese mensaje. Y hay un llamado. Hay un llamado, sí, para los de afuera. Que hay un lugarcito más en la mesa. Pero sí también un llamado a cada uno de nosotros a que podamos ser jóvenes, adultos, hombres, mujeres, como está el cartel puesto allí, conforme al corazón de Dios. Que ese sea nuestro norte, por llamarlo de alguna forma. Que seamos jóvenes, saquémosle jóvenes, que seamos conforme al corazón de Dios. Y eso implica que haya una vida de integridad. Eso implica que haya una vida de caminar cada día conociendo y buscando más a Dios. Pero también implica que dejemos tantas cosas que nos hacen mal, tantas discusiones, si ponemos la baldosa de un color o la ponemos de otro. Unidad. Eso es lo que Dios desea, anhela para su pueblo. Pero Dios desea, anhela, hijos suyos que estemos caminando, siendo maduros espiritualmente y dejando esa humanidad, esa carnalidad de lado, para vivir vidas que, como terminaba el versículo, si hay algo de que debamos gloriarnos, que sea en Cristo. Señor, te damos gracias por este día. Como te decíamos, Señor, gracias por tu palabra y gracias, Dios, por enseñarnos, Señor. Oro, Señor, para que tu palabra, Dios, encuentre lugar en nuestra vida y que, Señor, pueda dar su fruto. Que pueda, Señor, obrar de tal forma que cambie, Señor, esas cosas que hayan que cambiar en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor. Amén.